Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar sobre Kiran, Reino de la Vida. He elegido este tema, bueno, quiero ir haciendo trasfondo de diferentes cosas y vamos a hacer trasfondo de los reinos. Hoy toca Kiran, Reino de la Vida. Kiran florece con todo tipo de formas de vida, desde los behemoth más enormes a las esporas parasitarias más diminutas. Conocidos como los reinos de Jade, sus habitantes varían enormemente en forma y temperamento. Han sufrido mucho bajo las invasiones de Nurgle, y nadie lo ha hecho más que los habitantes de la Franja Siempre Verde. Antaño, los reinos de Jade fueron gloriosos de contemplar. Sus maravillas de majestad verde mejoradas por la mezcla de la civilización y mundo natural. Aquellas zonas cercanas al núcleo de la reinosfera eran jardines cultivados y terrenos moteados de flores, mientras que los bordes de las inmensidades de Kiran estaban cubiertos de una selva exuberante hasta el punto de ser totalmente impenetrables por cualquier otra cosa que la multitud de insectos de Kiran. Incluso el aire, ricamente perfumado, parecía palpitar con gloriosa fuerza vital. Las muchas estaciones del reino, no solo primavera, verano, otoño e invierno, sino también el brute, la siega, el arrepentimiento secreto, la gran carencia y hasta la docena más, permitían que el ciclo de la existencia girara una y otra vez. El carrusel de la vida sin fin atrajo la mirada del padre de las plagas. Codiciaba los reinos de Jade por encima del resto y envió una gran porción de sus fuerzas a esparcir su corrupción en estas tierras durante la era del caos. Donde antaño hubo armonía y renacimiento, el poder de Nurgle introdujo plaga, enfermedad y una vil fecundidad que solo permitía crecer cosas asquerosas, destrozando las formas de vida más hermosas, convirtiendo majestuosas ciudades vivientes en antros repulsivos e infestados de demonios. La llegada de la tormenta de Sigmar ha permitido un respiro a Kiran. Con el tiempo, tal vez puedan curarse todas sus heridas. Los reinos de Jade gemelos que forman la Franja Siempre Verde solían ser un santuario del ciclo de la vida. Durante la era de los mitos, Alarielle vivía allí. Las bendiciones de la presencia de Alarielle hicieron que las Islas Gemelas alcanzaran nuevas cotas de fecundidad y que un ciclo reproductivo tuviera lugar en las propias tierras. Empezamos con la era de los mitos, el nacimiento de nuevas tierras. Intrigada por las extrañas peculiaridades del ecosistema de Verdia, Alarielle se instaló en este subcontinente. Allí, todas las formas de vida son femeninas, y cada estación de nacimiento se aparean con los habitantes de la contrapartida de su tierra, Ciria, donde todas las formas de vida son masculinas. Ciria también gozaba de un patrocinio divino, ya que el dios cazador era visto a menudo emigrando desde las tierras orientales de Kurnoceal. Cada primavera, las tierras se aparean y se plantan las semillas de nuevos dominios, cuando el subcontinente de Verdia se acerca a su vecino, uniéndose a Ciria mediante los promontorios en forma de estambres conocidos como las Islas Trisque. De esta unión nació la isla primaveral de Neos, un próspero nuevo reino que se levantó en las aguas del este para revelar en su corazón una gran marca del nacimiento geomántica con la forma de Kiran. Esa misma estación vio el surgimiento de las extrañas hermanas de Neos, la isla decrépita, donde la decadencia de los años reina suprema, y la ondulada isla de Irridia, donde incluso la tierra misma está embarazada de nueva vida. Las raíces del descontento. Aunque Alarielle solía dejar a su aire a la fértil Irridia, las naciones recién nacidas de Neos y Decrépita fueron sembradas de vainas de alma de la ánfora de la Reina Eterna. No tardaron en estar cubiertas de nuevos claros de Sylvaneth, los orgullosos cima de robles en Neos y los sombríos bosque terror en Decrépita. Pronto surgió una rivalidad entre ambas tierras, ya que los humanos de frío corazón y los Sylvaneth amargados de Decrépita están celosos de los joviales y alegres de las tribus de Neos, que viven en armonía con los bosques de Dríades que brotan allí. A lo largo de los años, esta rivalidad se agrió, y los principitos de Irridia se vieron atrapados en medio. De esta manera llegó el rapto de los jóvenes. En la helada decrépita nacían pocos niños. Cada año las gentes de hielo de este reino cruzaban el mar Tentáculo y saqueaban las costas de Neos, capturando recién nacidos y vainas del alma
con las que dar vida a sus costas estériles. Las gentes de Eneos suelen ser amables, ingenuos y rápidos en perdonar, pero no podían ignorar el rapto de sus hijos. Con el tiempo, aprendieron a odiar a los guerreros nudosos de Decrépita y a temer la visión de sus velas de lobo. El roble de las eras pasadas. Tal vez atraído por Alarielle como un eco de la antigua realidad, el roble de las eras pasadas fue a la deriva a través del vacío hasta llegar a descansar al sur de Verdia, cerca del valle oculto de Aetherweird. Sigmar vio este extraño visitante desde Cir y, reconociendo el gran roble como un símbolo de resistencia, se apresuró hasta Verdia y trajo el don de la civilización a los humanos que allí habitaban. Y llegó un tiempo de plenitud. Con un acuerdo cada vez mayor entre los Sylvaneth de Alarielle y los seres humanos de Sigmar, se construyeron grandes ciudades en las copas de los árboles de la Franja Siempre Verde. Los intercambios entre estas naciones no se producían a cambio de dinero, sino de trabajo. Las gentes de las naciones de la Franja Siempre Verde negociaban en tiempo. 1 minuto, 1 hora, 1 día o 1 semana de duro trabajo a cambio de bienes y servicios, con cada promesa sellada por la tradición oral y el honor. Al principio este sistema fue todo lo que se necesitaba. Era tal la confianza y la armonía entre las razas. Pero de la armonía a la pereza. Durante un tiempo este sistema de honor funcionó, pero la pereza y la complacencia humana hicieron estallar las hostilidades entre diversas tribus cuando los pactos comerciales se rompieron. Viejas deudas y acusaciones resurgieron de las 5 naciones. Los espíritus Sylvaneth más oscuros fueron acusados de robar animales e incluso de secuestrar niños humanos durante la noche. Aparecen grietas en las relaciones entre las razas y algunas tribus empiezan a desconfiar e incluso a ser hostiles unas con las otras. Y aquí llega la invasión de los muertos, Decrépita, una tierra donde todo lo vivo se congela y muere cada año para renacer de nuevo en primavera. Era una tierra ansiada por Nagas. Bajo el disfraz de una visita diplomática masiva, llevó a sus ejércitos a esta región y a través de las enormes estructuras conocidas como las Puertas Mortis. Al principio, su vanguardia fue mantenida a raya por el Bosque Terror. Sin embargo, cuando surgieron muertos vivientes sin fin de las puertas, el cordón de Sylvaneth se rompió, y la escalada de violencia únicamente se detuvo con la intervención directa de Sigmar. Y vino el alineamiento celestial. A medida que el dios rey expandía la civilización humana por las tierras, reclutó la ayuda de Alarielle y Nagas, siempre por separado como parte de su panteón del orden. Ambos accedieron a sus peticiones, pero por razones egoístas para fomentar civilizaciones que luego pudieran moldear a su propia imagen. Durante el ciclo de disminución tras el verano de nuevo crecimiento, Alarielle pidió parlamentar con Nagas. Ella señaló que ambos formaban parte del amplio plan de Sigmar y aceptaron un compromiso. Nagas se quedaría con Decrépita como territorio soberano, pero a cambio juró mantener allí a sus legiones y no avanzar más. La isla primaveral de Neos dejó de recibir ataques de las naves lobo de Decrépita y floreció con nueva energía. Los reinos hiperverdosos dieron lugar a miles de nuevas especies. Nutridos por los rápidos pesados, cruzaron el gran Cizalla hasta las tierras natales de Erosia, al sur de Verdia. El exuberante continente verde de Alarielle cantó con más vida que nunca y durante un tiempo fue un paraíso. O sea que el acuerdo con Nagas vino bien, al final, a los Sylvaneth. El dios cazador. La isla oriental de Kurnotheal se convirtió en el lugar de caza preferido de Kurnoth, una tierra donde él y su cacería salvaje podían perseguir cuernos espirituales, Verdanir y Goliath por igual, complaciendo sus instintos sanguinarios sin miedo a la desaprobación de su amante Alarielle. Sin embargo, cada primavera hacía allí su peregrinación a la Aetherweird, el valle sagrado donde Alarielle tenía su hogar más querido. Violación del acuerdo. Ni los tenientes de Nagas ni los Sylvaneth Bosque Terror respetaron su tregua por Neos durante mucho tiempo. La violencia estalló entre los bosques de hoja perenne y la batalla por las almas de Decrépita que hervían sus sombras. Las palomas doncella cambiaformas de Neos observaban reteniendo el aliento, temiendo que la enemistad posterior al enfrentamiento sería peor que nunca. Y llegó Behemat. Atraído por los ricos rebaños de comida que rondan Verdia, el gargante titánico Behemat atravesó el mar hasta el altiplano Harmonis.
comió demasiada fauna local, llevando a varias especies bovinas a la extinción. Relleno más allá de toda mesura, vomitó tribus enteras de gigantes completamente formados, conocidos como los hijos de Behemoth. Esa es la leyenda, claro. Los hijos de Behemoth crearon su propia civilización en Altiplano Armonis, gobernando desde el Gran Torque Verde muy por encima de estas franjas de tierra. El propio Behemoth, exhausto tras su gesta de procreación, descansó sobre la tierra, y allí su forma se endureció y creó diversas cadenas montañosas. Bueno, esto, como veis, es todo un parte de la leyenda de la creación en la era de los mitos. Es todo muy exagerado y tenéis que leer entre líneas. No es que esto sucediese tal cual, sino que son las leyendas, ¿vale? Erupción y atrapamiento. La gigantesca marca de nacimiento geomántica de Neos pulsaba con energía de Girán sobre el equinoccio de Jade, causando terremotos y erupciones de concepciones inmaculadas. En el norte, los volcanes de savia de Erosía entraron en erupción, llenando los cielos de savia traslúcida. En el oeste, la arboleda montaña Cuogmia se sacudió de tanta fuerza que se partió por sus lados. Maremotos de ámbar pegajoso atraparon la antigua Bosque Elfo, una ciudad elegantemente construida sobre los flancos de una montaña. Y con estos desastres naturales llegó la era del caos. Ya cambiamos de era. Ha finalizado la era de los mitos, una era muy muy loca, muy rara, como habéis visto, pero ahora llega la era del caos. Visitas divinas. El señor de la plaga fijó su mirada en las naciones de la franja siempre verde, viendo un gran crisol de la vida muy cercano a una región de muerte invernal. Nurgle estaba contento de haber encontrado un territorio ideal para unir a su jardín. El dios oscuro envió enjambres de criaturas espías y sus moscas de plaga de ojos facetados observaron con ávido interés cómo las relaciones entre Sylvaneth humanos y elfos se agriaban. Pasaban desapercibidas durante mucho tiempo, ya que hay todo tipo de insectos en la región, y ni siquiera los Sylvaneth se dieron cuenta de la infiltración. Nurgle escuchaba con curiosidad lo que sus moscas espías le susurraban al oído. Y comenzó la mengua. Cuando empezó la estación de la mengua, las fuerzas de invasión de Nurgle se desataron. Al principio atacaron a través de portales del reino capturados y de las madrigueras que rompen la realidad de los clanes Pestilence. Obtuvieron una cabeza de playa con relativa rapidez, ya que estas tierras no habían visto antes nada como ellos, mientras que Nurgle había estudiado los franjas siempre verde. En poco tiempo su influencia era tal que podían ser invocadas mediante un aguacero implacable, una tormenta de agua contaminada o a través de cual el señor de las plagas ofrecía su favor a los elegidos. En el norte de Ciria, las bendiciones de una gran inmundicia conocida como Rotigus empaparon la tierra. Tal fue la violencia del diluvio de Nurgle que las tierras en las que antes brillaba el sol se saturaron tanto con magia de la plaga que se desmoronaron para formar la isla de Corona Deslizada. La tierra que se queda atrás se conoce como el Humedal. Muchas tribus humanas que habían adorado a dioses de la lluvia, abstractos durante mucho tiempo como fuente de fecundidad, juraron lealtad a Rotigus en una sola luna. Las naciones de la franja siempre verde en guerra. Los Sylvaneth fueron los primeros en combatir contra los invasores de Nurgle. Reforzados por sus aliados, los humanos y los elfos conocidos como los Wanderers, sus contraofensivas causaron tremendos daños en las huestes de los demonios de la plaga. Sin embargo, cuando los Wanderers empezaron a contraer la putrefacción de Nurgle, la principal enfermedad desfiguradora esparcida por las legiones de Nurgle, muchas de las tribus de elfos se reunieron en secreto, lejos de oídos Sylvaneth, y decidieron tomar un camino diferente. La maldición de Glotkin. El linde oriental del mar de las verdades elementales se infestó cuando Ethrak Glot, el hechicero de los trellizos Glotkin, liberó un banco de peces brujo malditos en el agua. Estos crecieron hasta un tamaño colosal, alimentándose del Aqua Girani, sagrada de estas aguas, y atacaron frenéticamente a cualquiera que se acercara a la costa, llegando incluso a hacer naufragar barcos cuando se unían en suficiente cantidad. El banco de peces asesino se mezcló con otros y se extendió formando una barrera impasable de vida enfermiza que evitaba que Verdia recibiera aliados desde el norte. A partir de entonces la zona se llama Golfo de Brujos. El enjambre desciende. Conforme la maldición de Nurgle se expande, la isla de Iridia, que pronto se convertiría en Invidia,
quedó rodeada por algas sintientes conocidas como vejiga espinosa. El enlace por el mar con Verdia estaba tan coagulado que ya no fluía y la isla quedó aislada. Quien siembra vientos. La tierra invernal de Decrépita fue asaltada por Blow-Up Rodspawned y sus enjambres de moscas de plaga, acompañados por huestes de moscas de plaga y los señores de los gusanos. Los no muertos de Decrépita resistieron a los invasores mientras los vivos enviaron naves lobo emisarias a las dríades y a las tribus naturales de Neos en busca de ayuda frente a un enemigo común. Las gentes de Neos hicieron oídos sordos. Su tendencia a perdonar había quedado erosionada por los violentos asaltos antiguos de Decrépita. Divididos caerán. Neos también fue atacada y su jungla del sudeste quedó destruida cuando Morbid X Twiceborn invocó un tsunami de nurgletes que convirtieron la exuberante vegetación en moho putrefacto. Con las tribus de la Franja Siempre Verde divididas, a los invasores de Nurgle les resultó fácil conquistarlo todo. Los Wanderers. Los Wanderers disidentes que creían que la batalla ya se había perdido pasaron a ser más abundantes en Neos y Verdia y sus argumentos se reforzaron con cada región tomada por Nurgle. En la oscuridad de la noche lideraron a la población del Portal del Reino, conocido como Portal Retorcido. Allí entraron en la senda de la cascada, una red de caminos místicos que cruzan Ghiran y huyeron por senderos ocultos a Azir. Al hacerlo, abandonaron a los Sylvaneth a su destino, una ofensa nunca perdonada. La petición de Horticulus. Mediante un sórdido ritual, Horticulus Slimux convirtió el mar oculto en un musgo gelatinoso y envió manadas de bestias de Nurgle a través de él. Kurnotheal fue asaltada por oleadas de bestias de plaga. Las criaturas de Kurnoth solían cazar, quedaron infectadas por las bestias de Nurgle, y en una noche oscura los rebaños se volvieron contra quienes habían cazado por deporte. La invasión estuvo perfectamente sincronizada, ya que Horticulus entendía bien el paso de las estaciones. Con Kurnoth en su fase de hibernación, era el momento en el que se encontraba más débil. Kurnoth se obligó asimismo a retirarse para luchar otro día. Mientras las bestias de Nurgle infestaban Kurnotheal, el portal Gravidian fue violado por las fuerzas de Horticulus Slimux. El jardín de Nurgle empezó a crecer en la isla, su maldición tan potente que incluso el portal se partió en 3 piezas. Al hacerlo, se convirtió en 3 enormes llagas en la corteza del reino conocidas como pozos gangrenosos. Las fuerzas demoníacas de Nurgle surgieron de las fortalezas que se elevaron alrededor de los pozos, como costras alrededor de una herida. Unidos tras Slimux conquistaron toda la vida. El reino fue renombrado como Invidia, la petición de Horticulus. El gigante duerme. En el área que se había convertido en la estepa escabrosa, anteriormente al altiplano Harmonis, Behemat, el titán del mundo, descansaba. Descubriendo su presencia gracias al hechicero Craderblob, Archaon hizo planes para despertar a la bestia divina y atarla a él usando un gran torque verde. Los Gargants, conocidos como hijos de Behemat, expulsados de sus territorios por los ataques del caos, se vieron forzados a esconderse en los pantanos sudorosos debido al acoso de los clanes Pestilence y de sus aliados, los Rotbringers. Las tribus que comerciaban con los Gargants murieron o fueron empujadas al mar. Solo sobrevivieron un puñado de tribus. La tierra se retuerce. Repelida por la maldición de los peces brujos y la corrupción de los bosques de Silthid Hut, una gran franja de costa se separó por parte de la continental de Verdia. Formó la región pantanosa conocida como Peladura y se convirtió en el bastión de la raza Fimir que vive en las nieblas. Las islas Triske, los Istmos que unen Ciria y Verdia, se dividieron en 3 subreinos. Se convirtieron en la estructura trilobular conocida como Naciones Squelclove, que se llaman Viras, Blood y Bajo Vientre. Cada una de ellas fue conquistada por uno de los 3 hechiceros que se hacían llamar Hijos de la Putrefacción. Tras la muerte de los espíritus de Durthu, que protegían los lugares sagrados, los hechiceros eran libres de perseguir sus propias metas arcanas y luchar por la supremacía. Una cosecha letal. La guerra de la vida se intensificaba mientras los Sylvaneth se unían contra los invasores de Nurgle. Los Glotkin y sus rivales buscaron a Lariel por las tierras, pero ella permaneció oculta en el reino de Atelweird. El roble comenzó a pudrirse.
Conforme la guerra avanzaba, el roble de las eras pasadas, un enlace sagrado con el mundo de antes del tiempo, fue profanado por Nurgle. El gran lago a su alrededor se convirtió en una putrefacción salobre conocida como la desolación de aguas pútridas. Las aguas antaño puras del río Vitalis, que surgían del gran tronco partido, quedaron contaminadas por los baños de la gran inmundicia, llamada Pupa Gotrese, y se convirtió en el espeso río de lodo conocido como Borbotón Pútrido. El precio de la contienda. La historia es igual en todo el reino de la vida. Los Sylvaneth, fuertemente superados en número, no pudieron hacer nada para contener las masas de Nurgle que les asaltaban. Alarielle se desanimó, adentrándose aún más en su malestar hasta que sus tierras quedaron abandonadas a su destino. Al borde de la derrota, con su trabajo hecho y gran parte de la franja siempre verde en manos de Nurgle, Horticulus Exlimus partió con una nueva misión: llevar el jardín a la costa de los colmillos, en Gur. A su estela, las fuerzas del caos buscaban todos los días a Alarielle, en vano. Cuando se quedaron sin enemigos contra los que luchar, empezaron los conflictos entre ellos. Los ataques guerrilleros de los Sylvaneth continuaron, pero era obvio que Nurgle dominaba todas las islas de la franja siempre verde. Pasaron generaciones, mientras las fortalezas de Alarielle eran encontradas y conquistadas una a una. Solo quedaba Aethelwyrd, oculta bajo las aguas, fuera de la vista de sus enemigos. Y con esto, como veis, es una terrible época para el reino de Ghyran. Las fuerzas del orden están totalmente sobrepasadas por Nurgle. Pasarían muchos cientos de años hasta que llegaría Sigmar con su nueva era, la era de Sigmar. A las puertas del alba. Los Hallowed Knights fueron los primeros Stormcast en entrar en Ghyran, afrentándose a las puertas del alba con las huestes del hechicero Crackleblop y 7 grandes demonios liderados por las monstruosas pútridas Volatrax. Gardus, el alma de acero, se abrió paso hasta el jardín, con Volatrax tras sus talones, y el portal se desmoronó con la gran masa de la gran inmundicia, evitando que llegaran más refuerzos del caos a través del mismo. La reaparición milagrosa de Gardus en última instancia cambió el rumbo de la batalla para los Hallowed Knights. El desvanecimiento de la Reina Eterna. Los Hallowed Knights buscaron a Alarielle y acabaron entrando en el valle oculto de Aetherwyrd al final de su búsqueda, y al hacerlo guiaron a las tropas de Nurgle directamente hacia allí. Estalló una batalla masiva que culminó con la huida de Alarielle a través de la senda cascada en busca de seguridad. Tal es su desaliento que se convirtió en poco más que una semilla mágica que transportaba a su doncella, la Dama de las Enredaderas. Ayudada por un Jotunberg, una montaña de invierno que camina, permanecieron por delante de las legiones de Thorglut el Despreciable. Cruzaron el helado mar de las serpientes y destrozaron los témpanos de hielo a su paso para lograr superar a sus perseguidores. Pero el hechicero Slaugot creó un puente de vómito congelado a través del cual pudieron cargar las huestes de Nurgle. Solo los valientes esfuerzos de los Hallowed Knights les permiten huir. Pero la venganza se sirve fría. Con el desastre ya cercano, Alarielle fue replantada en el Bosque de los Héroes, y allí se gestó en su forma de guerra, lista para llevar una venganza terrible a los seguidores de Nurgle. Con el resurgimiento de Alarielle, la derrota de los Glotkin y las fuerzas de Nurgle empezaron a desmoronarse. A lo largo de la ahora legendaria estación de guerra, la franja siempre verde fue laboriosamente salvada del borde de la condenación por la alianza de Sylvaneth y Stormcast Eternals. Llevaron la lucha a los intrusos del caos en cientos de frentes diferentes, y aunque costó millones de vidas, la isla del orden empezaron a emerger de la oscuridad. Y aquí surgen las semillas de la esperanza. Las 3 ciudades conocidas como Semillas de la Esperanza se establecieron y Nurgle vio menguar su poder. Alimentadas por la magia de la vida de Alarielle, Fortaleza Agua Gris, la ciudad viviente, y Fenicium cobraron vida. Fortaleza Agua Gris se convirtió en el centro de la industria y el paraíso de los artilleros, agrupando más cañones por milla de muralla que nadie más en los reinos de Jade. Valius Maliti, el famoso arquitecto, fomentó la actitud de los ingenieros de la ciudad, incentivando la deforestación y alimentando así la tensión entre las gentes libres y las fuerzas de Alarielle. La mentalidad militarista e industrial de Fortaleza Agua Gris hizo enfurecer a Alarielle. Un puente muy lejano, cuando los habitantes de Fortaleza Agua Gris deforestaron el terreno verde que rodeaba la ciudad durante la estación de guerra y lo convirtieron en un pantano desolado, Alarielle envió una hueste de bosqueterror a rodear la ciudad y proteger lo que quedaba, conocido como Goulmir.
Liderados por un hombre árbol llamado Roble Pálido, los Sylvaneth se negaron a permitir que la gente de la ciudad saqueara la región y Goldmere se convirtió en una letal tierra de nadie. Únicamente el concilio de hechiceros de Fortaleza Agua Gris fue capaz de llegar a un acuerdo para evitar que la ciudad muriera de hambre, asegurando una única ruta para entrar y salir de la ciudad que poder usar sin temor a represalias. Sin embargo, la región quedó rodeada por la niebla y el viajero incauto que se alejase demasiado de la ruta, bien protegida, se vería asaltado por los espíritus vengativos del bosque y no volvería a ser visto. Y con esto llega la ciudad de Dos Colas. Hammerhall Gira se establece y llega a ser más grande e influyente que las Semillas de la Esperanza, debido a su próspero comercio con la otra mitad de las ciudades de Dos Colas, Hammerhall Axa. La corriente de magma canalizada a través del portal del reino desde Axi ayuda a contener el crecimiento infinito de Girán y permite que la ciudad y sus exuberantes jardines sean convertidos en una maravilla de los reinos mortales.